Vamos a comenzar nuestra clase esta mañana, hermanos, repitiendo el versículo de memoria que ya aprendimos el domingo pasado y el domingo antepasado también. Es el mismo versículo, el mismo texto de memoria que hemos estado tratando de aprender. Algunos todavía no lo saben y por eso lo vamos a seguir aprendiendo. Amén, hermanos. Es 1 Corintios 13:1, ¿verdad, hermanos? ¿Ya lo recordaron? Dice así, 1 Corintios 13:1. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Una vez más. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Muy bien. 13:1. Hemos estado, hermanos, por estos 2 domingos pasados, y es el tercer domingo ya, hablando sobre este tema tan discutido del don de lenguas y si en la actualidad se sigue aplicando este don, sigue en vigencia este don o ya ha terminado, ya ha cesado. Y bueno, pues a la conclusión que hemos llegado en primer lugar es que las lenguas de las que habla la Biblia eran idiomas. ¿Sí recuerda usted eso? Eran idiomas, se refiere a idiomas, no solamente se refiere a un lenguaje o a un ruido sin sentido. Por eso nuestro texto dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, porque realmente las lenguas en la actualidad, como se practican, los que las practican, pues simplemente es como un metal que resuena, porque es algo sin sentido. Pablo dijo en la carta a los Corintios, que si en una iglesia hablaban lenguas, debía ser por 2 o 3, por turno, dice, y uno interprete. El intérprete era para que las personas pudieran saber qué es lo que estaba hablando el que estaba hablando en lenguas. Y esa regla, hermanos, no se sigue en la actualidad. Cada quien habla y es sin intérprete, nadie puede decir amén a su acción de gracias porque pues no se sabe lo que están hablando. La otra cosa que hemos aprendido es que el don de lenguas sí existió al principio de la iglesia, pero era un don temporal y era una señal para los judíos incrédulos, no para los gentiles, sino era una señal para los judíos incrédulos. Donde se habló lenguas, hermanos, en la Biblia, había judíos incrédulos presentes. Hechos 2 es un ejemplo de ello. Y luego creo que es en Hechos, en la ocasión en cuando Cornelio va y predica, hermanos, ahí en la casa, cuando Pedro va y predica en la casa de Cornelio, hermano. También ahí hablan en lenguas los hermanos, pero estaban ahí presentes los de la circuncisión. Los fieles de la circuncisión, que eran judíos que no creían que también sobre los gentiles se pudiera derramar el Espíritu Santo. Y Dios los dejó ahí con el ojo cuadrado, porque cuando predica Pedro, también sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo. Hoy vamos a leer, por favor, hermanos, Hechos 19, versículo 1 al 8. Hechos 19, 1 al 8. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les hizo una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Desconocían estos hermanos la doctrina del Espíritu Santo. Versículo número 3. Entonces dijo:
¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Siga eso. Eran todos unos 12 hombres. ¿Unos 12 qué? Hombres. Aquí no dice que las mujeres hablaron en lenguas. Eran hombres los que hablaron aquí. Y hermanos, hoy las que más hablan en lenguas en las iglesias, que supuestamente hablan en lenguas, son las mujeres. Bueno, algunas mujeres ni necesitan que el Espíritu Santo venga sobre ellas, y hablan en lenguas cada rato. ¿Ok? Bueno, ese era un chiste, ¿verdad? Pero a las hermanas les cayó muy bien, ¿verdad? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Okay? Esta es la tercera ocasión en que se nos dice en la Biblia que a la venida del Espíritu Santo hablaron en lenguas un grupo. No todos, no toda la iglesia, no todos los hermanos y hermanas. Dice la Biblia que eran los hombres, unos 12 hombres aproximadamente, los que hablaron en lenguas. Entonces, bueno, el domingo pasado nos quedamos en un punto que se llamó el registro del Nuevo Testamento, el registro de las lenguas en el Nuevo Testamento. ¿Qué ocasiones registra el Nuevo Testamento donde la gente habla en lenguas o los cristianos hablan en lenguas? Y bueno, el primer registro lógicamente está en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Pero si usted lee ahorita vamos a leer parte de esos versículos de ese capítulo. Ahí se registra que, bueno, la iglesia habló en lenguas, los hermanos hablaron en lenguas, y hermanos, las lenguas eran otros idiomas. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Número 2, bueno, el propósito ahí en Hechos 2 era concederle un rápido progreso al evangelio, haciendo posible que los discípulos hablasen fácilmente en idiomas que nunca habían estudiado. Eso lo miramos hace 8 días. El segundo propósito de Hechos 2, hablar en lenguas, es ser una señal divina para el pueblo de Israel. Y ya, bueno, los que estaban ahí eran judíos prosélitos procedentes de varias naciones bajo el cielo, pero eran judíos. Era una señal para ellos. La segunda ocasión en que se habla de lenguas es Hechos 10, cuando el evangelio fue proclamado, lo que le mencionaba hace un ratito, por primera vez a los gentiles en la casa de Cornelio. Allí en la casa de Cornelio es la segunda ocasión en que los cristianos hablan en lenguas, y esto tuvo un efecto especial, tal como se calculó que tendría sobre los creyentes judíos que estaban presentes. Y número 3, aquí nos quedamos hace 8 días, en el número 3, la tercera ocasión en que se habla en lenguas, que involucra, hermanos, un otorgamiento de las lenguas. Esa tercera ocasión está en conexión con el ministerio de Pablo ahora, ya no de Pedro, sino ahora de Pablo en la ciudad de Éfeso, y es lo que acabamos de leer ahorita. El ministerio del evangelio en esa ciudad de Éfeso comenzó en una sinagoga entre los judíos bajo el liderazgo de Apolos. Fíjese bien, la iglesia de Éfeso comienza en una sinagoga bajo el liderazgo de Apolos. Hechos 18:24. Mire lo que dice Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso ¿quién, hermanos? Un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente,
poderoso en las Escrituras. Qué tremendas descripciones, ¿verdad? Apolos había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, si estaba animado el hombre, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista. En otras palabras, es Apolo el Bautista, hermano. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, o sea, con valor en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que ellos habían sido ya instruidos por el apóstol Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos, total, ahí comienza la iglesia bajo el ministerio de Apolos. ¿Ok? Más tarde, Pablo también viene a Éfeso y tuvo un ministerio especial entre los judíos. Ya lo leímos en Hechos 19, 1 al 10. Gran número, no se pierda, hermano, en la historia, gran número de judíos se opusieron al mensaje de Pablo y finalmente le pareció necesario irse a otro lugar, según Hechos 19, 8 y 9. Dice el 9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí va el ministerio del apóstol Pablo. Para autenticar la declaración de Pablo del Evangelio ante los ojos de estos judíos duros de corazón e incrédulos, Dios les dio a los creyentes allí una demostración especial de poder, incluyendo la manifestación por tercera ocasión de el don de lenguas. Hechos 19, 6. Ahora, hermanos, este fue, hermanos, un caso único y un propósito especial reclamó esta señal del cielo. Ahora recordemos, hermanos, que Pablo en Romanos dice: al judío primeramente y también al griego. Pablo, hermanos, fue llamado el apóstol a los gentiles. En el corazón del apóstol Pablo había el deseo inmenso de llevarles el evangelio a los gentiles. Y él se dedica a viajar. De hecho, hace 3 viajes misioneros por diferentes regiones. Algunas ciudades se las repite porque dice la Biblia que Pablo iba, ¿cómo se dice, hermanos? Se me va la idea. Confirmando el ánimo de los discípulos. Y algunas ciudades sí las repite, pero normalmente eran ciudades donde sí había una sinagoga judía, sí había judíos esparcidos para allá, pero la mayoría de la gente eran gentiles, eran griegos, eran romanos, eran, de diferentes nacionalidades, y Pablo les predicaba a ellos. Pero como Pablo usó la ventaja, de llegar donde había una sinagoga, en la sinagoga solamente los judíos se reunían cada sábado, y Pablo ahí les predicaba de Cristo. Entonces Pablo iba primeramente a los judíos, y cuando los judíos lo rechazaban, pues iba a los gentiles, o si los judíos aceptaban el mensaje, pues se quedaba ahí, y había una iglesia mixta de judíos y gentiles, pero ahora era una sola iglesia, lógicamente, pero de 2 pueblos, de judíos y de gentiles. Y las lenguas en muchas ocasiones fueron dadas para convencer a estos judíos de que el mensaje que Pablo les predicaba era el mensaje de Dios. Y ese fue el caso aquí también. De hecho, las 3 ocasiones había judíos presentes y las lenguas fueron dadas con ese propósito. Ahora, ¿alguien aquí es judío, hermanos? Entonces aquí no tenemos por qué hablar en lenguas, porque no hay judíos incrédulos aquí. Usted ya es creyente, ¿verdad? Bueno, yo quiero pensar que sí. Usted ya es creyente. Usted es gentil. No es judío incrédulo, no es judío empedernido por el pecado, judío religioso. Usted es gentil y ya es creyente.
Entonces no tiene caso que aquí alguien se levante hablando en lenguas en una iglesia meramente gentil. Ahora, es necesario que notemos que el Nuevo Testamento, hermanos, claramente declara que algunos dones del Espíritu eran dones de señal y que estos dones estaban conectados con el ministerio de los apóstoles, específicamente con el ministerio de los apóstoles. Si usted no es judío y no es apóstol, usted no va a tener ese don. Además, ya hablamos en otras clases anteriores que los dones no se piden. Los dones los regala el Espíritu Santo. Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Usted no puede andar, Señor, dame el don, Señor, dame el don, Señor, dame el don. No, usted debe orar que Dios le ayude para descubrir cuál es su don que Dios le ha dado, porque seguramente Dios le ha dado un don también a usted, un don espiritual. Entonces sí podemos orar y pedir y suplicar que Dios nos haga sabios para descubrir nuestro don que Él nos ha dado, pero de ahí a pedir un don, no. Hay dones, hermano, que están íntimamente ligados exclusivamente nada más a los que fueron apóstoles, y en esta mañana no hay apóstoles aquí, ni hay judíos tampoco aquí. Ahora, de los requisitos para ser apóstol era ser judío, hermano. Número 2, era haber visto al Señor cara a cara, platicado con Él cara a cara. Y usted y yo no somos ni judíos y no vimos al Señor cara a cara. Entonces, ¿por qué nos llamamos apóstoles? No tenemos que llamarnos apóstoles. Y hay dones, le digo, que estaban íntimamente ligados nada más con los apóstoles. Segunda a los Corintios 12:12, vaya conmigo ahí por favor, hermanos. Segunda a los Corintios 12:12, lo puede leer si usted quiere. Segunda a los Corintios 12:12. Quien quiera puede leer. Con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales y prodigios y milagros. Ok. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Señales, prodigios y milagros. Esas son, ese milagro, el don de hacer milagros, hermanos, estaba ligado a los apóstoles únicamente, hermanos. Un milagro es un hecho extraordinario. Se puede decir un hecho sacado de serie. Es un hecho extraordinario, hermano. Un milagro, por ejemplo, un milagro de sanidad. Un milagro de sanidad. Dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y qué hizo el hombre? Se levantó y andó, dijo uno. Y le dijo el otro: anduvo. Dice, bueno, anduvo. Se levantó y caminó, hermanos. Oiga, entró con ellos saltando al templo. Eso es un don de sanidad. Hoy yo sé que el Señor sigue sanando, porque su mano no se ha cortado. Pero hoy, hermanos, no tenemos el don de levantar paralíticos ni sanar enfermos. Si así lo tuviéramos, si usted lo tiene, vaya al hospital. Esta misma mañana salió de aquí al hospital y váyase cama por cama, levantando a todos los enfermos. ¿Alguien tiene aquí el don de sanidad? No me diga que sí, porque lo vamos a llevar al hospital, lo vamos a meter en la puerta y le vamos a dar un empujón para adentro. Órale, váyase a desarrollar su don. No, hermano, mire, lo que podemos hacer hoy, yo sé que el Señor sigue sanando, pero la Biblia dice: pedid y se os dará. Tenemos el hermoso recurso de la oración. Podemos pedir, y si es la voluntad de Dios, el enfermo
sanará. Es lo que dice Santiago. Vaya y lea la carta de Santiago, es lo que dice Santiago. Y si el Señor se compadece de él, lo va a levantar. Y si no, pues el Señor ya decidió llevárselo de esa forma. Entonces, hermanos, el don de sanidad específicamente estaba nada más sujeto a los apóstoles. Cuando los apóstoles murieron, el don murió con ellos. Cuando los apóstoles murieron, el don se fue con ellos. Y sus lugares de los apóstoles están vacíos. Nadie más ha podido llenar el lugar del apóstol Pedro. Imagínense, hermano, alguien llenando el lugar del apóstol Juan. Wow, el apóstol amado, el que se recostó aquí en el pecho del maestro. Bueno, nadie ha podido llenar ese lugar. Ese curul está vacío todavía, hermano. Nadie ha podido sentarse y llenar esos zapatos del apóstol Juan, del apóstol Pedro, ni del apóstol Pablo, aunque él no anduvo con Jesucristo, pero se le apareció. Y él, ¿cómo se llama? Es apóstol también, el apóstol Pablo. Pero imagínense que alguien se levante hoy diciendo, yo soy Pablo, o yo soy Pedro, y pues tiene que hacer lo que ellos hacían también, para poderle creer que sea uno de ellos. Aunque realmente la Biblia dice que los muertos no, nada más vivimos una vida y ya. Bueno, entonces el don de lenguas se le llama una señal, don de sanidad es una señal también. En 1 Corintios 14, 22, y regresamos ahí, hermanos, 1 Corintios 14, 22, miren lo que dice ahí la Biblia. 1 Corintios 14, 22. ¿Está ahí? Léalo, por favor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ajá. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y creo que especialmente a los incrédulos judíos, hermanos. Ellos eran los que necesitaban las lenguas para que les cayera el 20, hermano, para que el mensaje les pegara. Ok, entonces el don de lenguas se le llama una señal. Y está, por lo tanto, incluido entre los dones temporales, la señal de las lenguas. Esos dones temporales extraordinarios que fueron dados para llamar la atención hacia la predicación de los fundadores de la iglesia y para su entendimiento. Aquellas señales desaparecieron con la remoción del oficio apostólico. El oficio apostólico es removido, termina, y lógicamente las señales terminaron juntamente con ellos. Amén. Así es como terminan los dones temporales. Ahora, partiendo de estos pasajes que acabamos de leer de 2 Corintios 12, 12, 1 Corintios 14, 22, es difícil deducir que las señales sobrenaturales descritas tienen que ser reproducidas en todas partes y perpetuadas a lo largo de la edad de la iglesia. Parece claro, hermanos, que en estas ocasiones especiales el don de lenguas, hermanos, fue dado como una señal divina para la nación de Israel. Ahora, el domingo pasado mirábamos una profecía que está en el Antiguo Testamento, hermanos, en Isaías 28, 11. Dice, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Dios, esa profecía dice que Dios hablaría a Israel por lenguas. Ahora, los judíos, hermanos, normalmente, fíjese bien lo que le voy a decir, los judíos normalmente conocían las profecías de la Biblia. Y cuando ellos estaban en un culto, en una reunión como esta, y luego ahí la gente comenzaba a hablar en lenguas, los judíos presentes sabían que se estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento, hermanos. Y por eso es que eran convencidos, hermano. Por eso es que eran convertidos.
Ahora, Dios, hermanos, tiene el derecho de valerse de lo que Él quiera con tal de alcanzar a alguien, hermano. Y si las lenguas eran un medio para alcanzar a los judíos, Dios iba a usar ese medio. Es como ahorita, hermano, miren, a veces la vida nos parece injusta porque alguien sufre un accidente, porque alguien padece una enfermedad crónica o degenerativa. Pero usted no sabe, hermano, si Dios está usando ese accidente o esa enfermedad para alcanzar a esa persona. Amén. ¿Y quién le va a decir a Dios que no lo puede hacer? Nadie. Él lo puede hacer. Y lo ha hecho muchas veces. Dios usa un medio, una decepción, un fracaso en algo en la vida, y el hombre dice: sí, caray, necesito buscar a Dios. Y de ahí busca a Dios sinceramente, y Dios es hallado, porque todo aquel que Dios quiere que el hombre lo encuentre. Dios desea que el hombre lo encuentre. Y Dios puede usar cualquier medio para atraer al hombre y despertar al hombre o a la mujer, con tal de que el hombre se acerque a Él. Entonces, ¿quién va a poder decirle a Dios: no, no puede ser eso, Señor, no puedes hacer eso con fulano? Dios es soberano, hermano, recuerda eso. El don de lenguas fue algo así, el don de sanidades fue algo así, para atraer a los hombres a Él. Ahora, esos dones fueron, hermanos, al comienzo de la edad de la iglesia, con el fin de mostrar a los judíos que el evangelio de Cristo provenía de Dios y tenía que ser obedecido. Ese fue todo el propósito, hermanos. ¿Cuál fue la naturaleza del don de lenguas? Vamos a hablar un poquito nada más, hermanos, yo creo, en pocos minutos ya. ¿Cuál fue la naturaleza del don de lenguas? ¿Qué significa la palabra traducida lengua? Vamos a ver ahí, hermano, un poquito sobre esto. Mire, hermano, la palabra griega traducida lengua en nuestras Biblias, en nuestra versión española, es la palabra glosa. Glosa, grábesela. Glossa. Glosa, así aparece en el griego original la palabra lengua o lenguas. Es la práctica de la glosolalia, lenguas. Ahora, los carismáticos modernos declaran que es una forma de lenguaje celestial o desconocido. Fíjese bien. Ahora, esa no es nuestra opinión. Una forma de lenguaje celestial o desconocido, ¿con qué propósito sería? Si nadie lo conoce. Dios, a través de todos los tiempos, siempre se ha querido dar a conocer al hombre. ¿Para qué ser un Dios desconocido? Por eso Pablo les dice a los atenienses, cuando vio el altar ahí, un altar dedicado al Dios no conocido. Y de ahí Pablo se agarra y les empieza a tirar sobre la idolatría bien macizo. Y hermanos, ¿por qué? Porque Pablo dice: a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les vengo a predicar, a hablar. Dios siempre ha querido que el hombre le conozca a través de todas las edades. Dios se dio a conocer a Adán, y por eso es que cuando Abel ofrece un sacrificio a Dios, Abel supo cómo acercarse a Dios, porque Dios le mostró a Adán cómo acercarse a él a través del sacrificio de un cordero. Y a través de todas las edades, Abraham, por ejemplo, donde Abraham llegaba, ponía su tienda y levantaba un altar donde ofrecía sacrificios al Dios que él conocía. Amén, porque Dios se dio a conocer a Abraham. Y así podemos venirnos por toda la historia de la raza humana. Dios se dio a conocer a David también. Dios se le apareció a Salomón también. Y hermanos, al final de los tiempos, manda al Señor Jesucristo para que nosotros lo conociéramos. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el principio del verbo.
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria, de gracia y verdad. Bueno, Dios siempre se ha dado a conocer al hombre. Amén. Entonces, este asunto de que las lenguas son un lenguaje celestial o desconocido, no aplica, hermanos. ¿Qué caso tiene? Lo que Dios quiere es que el hombre le conozca, y por eso es que nos ha dejado este libro, hermano, para que le conozcamos, para que le encontremos, para que le conozcamos, para que sepamos que Él nos ama y sepamos cómo amarle, cómo servirle, cómo agradarle. No es casualidad que tengamos una Biblia. Entonces las lenguas como un lenguaje moderno o desconocido, una expresión estática o sin sentido, no tiene nada que ver acá. Un líder carismático, hermanos, moderno, ha hecho referencia a las lenguas en la Biblia como la lengua de la oración. La palabra desconocida, hallada en algunas versiones españolas, no es correcta. Esa palabra fue insertada por los traductores supuestamente para aclarar el significado. Sin embargo, hermanos, oscurecen más el significado al poner la palabra ahí, lengua desconocida. En nuestra Biblia no aparece así. En nuestras Biblias aparece como lenguas nada más, o lengua, pero no desconocida, porque eran lenguas conocidas, eran idiomas conocidos. Por eso es que los primeros discípulos, dice en Hechos, vaya a Hechos 2:6, y mire, la palabra traducida lengua es la palabra griega normal para idioma. Se usaba comúnmente para designar los diferentes lenguajes humanos de la tierra. Se usaba para designar los diferentes lenguajes humanos en la tierra. ¿Qué dice Hechos 2:6 al 11? ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Los cortos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Fronto y en Asia, en Sicilia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, todos judíos como conocemos. En nuestra lengua en la que hemos nacido. Todos tenemos una lengua que le llamamos nuestra lengua madre, ¿verdad, hermanos? Todos aquí. Aunque usted hable en otro lenguaje, pero es una lengua conocida. Amén. Todas las palabras tienen no carecen de significado las palabras. Aunque usted, por ejemplo, hermanos, cuando yo fui estudiante en Monterrey, hermanos, había un muchacho de Tamazunchale. Ahorita es pastor allá en Tamazunchale, es el hermano. Fíjense, hasta los nombres le van a parecer raros. Él se llama Proceso, así es su nombre de él. Sus apellidos son Cecilio Santiago. Cecilio Santiago son sus apellidos. Y hermanos, ahorita él está pastoreando ahí en Tampacán, me parece que es en Tamazunchale. Y él me dijo que la palabra Dios en náhuatl, porque ellos hablan el náhuatl, es su idioma original. Ahorita él habla español también, predica en español y en náhuatl también. Dice que la palabra para Dios es toteco. Toteco. A ustedes les suena rara esa palabra, toteco. ¿Pero qué significa? Dios. No carece de significado. Es Dios.
No sé si yo la diga correcta, pero él dijo que te bendiga es mistiochiguas. Dios toteco mistiochiguas es Dios te bendiga. ¿Cómo se dice Dios en Soxil? En Cental. Dios, nada más Dios, hermana. Agualtic, Cagualtic, Cagualtic. Ja, con J, Jagualtic. Yo estoy sordo, hermano. Y aparte es otro idioma, hermano. ¿Cómo quiere que lo pronuncie yo bien? Usted pregunte a la hermana María y le va a decir bien la pronunciación correcta, con la entonación que es, porque todos los idiomas tienen un timbre, una entonación que, es más, aún ni el inglés usted lo puede pronunciar bien. Es otra lengua, hermano. ¿Cómo se dice Dios en inglés? God. 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 Hermano, esas son las lenguas, hermano. Esas son las lenguas de las que habla la Biblia. Otros idiomas, hermano. Ahora, si alguien nos habla, mire, una vez visitando a la hermana Rosita, que ya partió con el Señor, la mamá de la hermana Mari Hernández, la mamá de la hermana Fernanda, la mamá del hermano Juan Hernández, ella venía aquí a la iglesia, la hermana, y ellos hablan en mazagua, es su idioma madre, el mazagua. Y una vez visitándola, yo estaba platicándole bien y que comienza a hablarme en mazagua, hermano. Oiga, no le entendí ni una sola palabra, hermano. Y la hermana María allí estaba y se comenzó a reír. Dice, mamá, el pastor no te entiende. Le digo, hermana, pues tradúzcame. Y la hermana se comenzó a reír nada más, pero no me quiso traducir lo que la hermana me estaba diciendo. El asunto es, hermanos, que pues es otra lengua completamente diferente. Yo no la entendí. Y hermanos, esos son los idiomas de los que habla la Biblia. Son las lenguas en las que esta gente habló, unas lenguas completamente con significado. Entonces, Hechos 2:6 al 11, que leyó el hermano, claramente declara que esto es verdad. Al oír a los discípulos hablando en lenguas, los hombres hacían la pregunta: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua o nuestro idioma en la que hemos nacido? Versículo 8. Los discípulos no estaban hablando una lengua celestial o sin significado o estática. Ellos estaban predicando el evangelio en lenguajes humanos para que la gente pudiese entender y aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal. En Hechos 2:6, la palabra traducida lengua es dialectos, de la cual deriva nuestra palabra dialecto. Dialectos con K, dialectos, de la cual deriva nuestra palabra en español dialecto. Si yo le digo que hablé en otro dialecto, usted me va a entender, hermano, que hablé en otro idioma o en otra lengua conocida, tal vez no por nosotros, pero conocida por alguien más. Amén. Entonces, hermanos, eso es exactamente lo que pasó en Hechos repetidas veces, 3 veces para ser exactos en Hechos. Ahora, este uso también confirma el hecho de que el don recibido por los primeros discípulos era la habilidad. Un don es una habilidad. El don de lenguas era una habilidad para predicar el evangelio con fluidez en los idiomas conocidos de aquellos días. Por eso, los partos, medos, elamitas, cretenses, árabes y romanos ahí residentes, dice la Biblia, que oían a los discípulos predicarles las maravillas de Dios. No era un lenguaje sin sentido, no era un lenguaje, un ruido nada más.
eran las maravillas de Dios. Dice el versículo se me perdió. ¿Dónde está? Las maravillas de Dios, hermano. El 11. Ok. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Está siguiendo ahí, hermano? ¿Qué es lo que los discípulos estaban hablando? Las maravillas de Dios. Yo imagino que el mensaje que estaban dando, Jesucristo ya vino, Jesucristo ya nació en el pesebre en Belén de Judea, creció, pero Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario por ti. Jesucristo fue sepultado y resucitó al tercer día para darte la salvación de tu alma. Esas son las maravillas de Dios, hermano. A veces es maravilloso saber que Cristo ya murió por nosotros y que Él quiere llevarnos al cielo a vivir con Él un día. Eso es maravilloso, es un mensaje maravilloso. Y yo imagino que algo así era lo que los discípulos estaban predicándole a esta gente en sus propios idiomas en los que habían nacido. Ahora, eso es el significado de la palabra, es idioma. El propósito de los idiomas, Dios les dio a los discípulos la habilidad sobrenatural para difundir el evangelio rápidamente a lo largo del Imperio Romano, capacitándolos para predicar el evangelio en idiomas que nunca habían estudiado. En estos lenguajes hablaban las maravillas de Dios. Ninguna parte del Nuevo Testamento indica que el don de lenguas tiene el propósito de la adoración privada. Es lo que dicen ahora. Es que yo hablo lenguas y nada más entre Dios y yo nos entendemos. No, Señor. Eso no es lo correcto ni lo bíblico, porque algunos mentirosos dicen eso. Es que son lenguas celestiales, nada más Dios entiende lo que yo estoy hablando. Wow. Hermano, Dios entiende todos los idiomas. Él no necesita que le hablemos en otra lengua rara. No, es que nada más Dios y yo. No, las lenguas no eran para eso. Las lenguas no eran para hablar con Dios. Las lenguas eran Dios hablando a través de uno para que otro entendiera el mensaje del evangelio, hermanos. Ninguna parte del Testamento indica que el don de lenguas tenía el propósito de la adoración privada. Era un don para uso público. Era un don para uso público, para glorificar a Dios, para predicar el evangelio y para autenticar el mensaje que la iglesia estaba llevando a través del mundo entero, hermanos. Este don de lenguas nada más le daba fuerza al mensaje, le daba poder al mensaje, y la gente podía saber que los que estaban predicando no estaban predicando de su propia cuenta o mentiras, sino que estaban llevando el mensaje de Dios. Hechos 10:46 y 19:6 nos habla sobre eso. Algunos carismáticos, hermanos modernos, han intentado distinguir entre las lenguas de Hechos 2 y las lenguas de 1 Corintios. Esta línea de argumento ha sido particularmente seguida por los antiguos pentecostalistas, que hacían una distinción entre las lenguas como una evidencia del bautismo del Espíritu Santo y las lenguas como un don que debe ser ejercitado hoy en día. El estudio cuidadoso, no obstante, no revela ninguna distinción en la terminología de Hechos 2 y la de 1 Corintios 12 y 14. Es exactamente lo mismo, una cosa y otra. No hay distinción. Lo que son lenguas en Hechos 2 son las mismas lenguas de Hechos 10, de Hechos 19 y de 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Son exactamente el mismo tema y las mismas lenguas, hermano. No hay distinción. Algunos han querido separar las lenguas de allá con las lenguas. No, es que las de allá tienen idiomas, por las de acá no. Lenguas son lenguas en la Biblia. La palabra griega lengua o lenguas es la misma en todos los casos que se menciona. Y en todos los casos que se mencionan en la Biblia significa idiomas, dialecto. Y la palabra en griego dialecto, con K, dialecto, que es una lengua conocida. Amén.
La importancia del don. Estamos bien rapidito, hermano, porque ya se acabó el tiempo, pero mire, estoy agarrando tiempo ya casi de la predicación. La importancia del don. El énfasis de algunos carismáticos modernos implica que el don de lenguas es uno de los dones más vitales y necesarios. Porque si usted no habla en lenguas, usted es carnal, es pecador, y usted debe arrepentirse de un pecado que trae allí adentro en el corazón. Así es que, hermanos, si usted no habla en lenguas, arrepiéntese. No, no es cierto, no es cierto. Sin embargo, y ese viene lo que le voy a decir, que no se deje engañar, este no es el caso del Nuevo Testamento. Las lenguas no eran una evidencia de santidad en el creyente. Para disipar el entusiasmo exagerado de los corintios hacia este don, porque los corintios eran una iglesia bien carnalota, hermanos, una de las iglesias más carnales que Pablo establece, pero para disipar, para ahuyentar el entusiasmo exagerado de los corintios hacia el don de lenguas, Pablo argumentaba que el don de lenguas no tiene la prominencia o la importancia de los otros dones. Y Pablo dice eso en 1 Corintios 14, 1 al 5. Vaya y léalo. Vaya y léalo. 1 Corintios 14, 1 al 5. Miren lo que dice ahí Pablo. 1 Corintios 14, 1 al 5. ¿Lo puede leer, pastor? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí está, hermano. Mayor es el que profetiza o el que predica que el que habla en lenguas, a menos que usted las interprete o que alguien las interprete para que la iglesia se edifica. A menos. Y sigue hablando ahí, usted puede leer todo el versículo. Dice el versículo 6: ahora pues, hermanos, yo oí a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Todo el capítulo usted puede leerlo en su casa, y Pablo le da mucha más importancia a otras cosas que al don de lenguas, lo cual hoy es al revés. Hoy le da más importancia al don de lenguas que a otras cosas. No, pues usted con que hable en lenguas, no importa cómo viva, no más con que hable en lenguas. Por eso se aferran mucho a ese tema, y yo les digo que no, tan mal, vamos al libro de los Hechos y vamos a ver lo que dice. Pero ellos están en esa creencia, pero es una idea equivocada, porque lamentablemente no estudiamos la Escritura. Pues sí, hermano, es lo que por eso estamos estudiando, ¿verdad? Para saber realmente. Ajá. Sí. Pero yo sí me refiero aquí, porque la verdad es que si nosotros vamos a aprender algo correcto, no nada más en este tema de las lenguas, hermano, en todos los temas, en el tema que usted quiera. Si no estudiamos la Biblia, pues vamos a andar, ahora sí que ¿cómo se dice? Cuando alguien es ciego, dando topes de ciego aquí y allá, y creyendo lo que dice la gente e ignorando lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces pues es la razón de por qué debemos sentarnos y pues seriamente estudiar de una forma consciente y concienzuda, estudiar la palabra de Dios. Ahora, en las listas de los dones que se dan en el Nuevo Testamento, el don de lenguas nunca está en primer lugar. 1 Corintios 12, 28 al 30,
hay una lista. Ese don fue para la iglesia en su comienzo y fue quitado cuando la iglesia se volvió más madura. 1 Corintios 13, 8 al 11. 1 Corintios 13, 8 al 11. Dice ahí, bueno, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y eso que es en parte son las lenguas, hermano, también están incluidas ahí, arribita lo menciona. ¿Qué es lo perfecto? Esto es lo perfecto, hermano. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Testimonio de Jehová ¿es qué, hermano? Fiel, que hace sabio al. Aquí está. Esto es lo que usted necesita y yo necesito para conocer a Dios, hermanos. No necesitamos hablar lenguas. Usted póngase bien a cuentas con Dios, pídele perdón por sus pecados y usted estará bien delante de Dios de esa manera. Ok, hasta ahí vamos a pararle, hermanos. Ya vamos a cantar un himno. Repetimos el versículo. Es 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13, 1. Qué interesante hasta eso. Bueno, entonces ahí está.